Desterrada por su propio padre como castigo, una noble dama es abandonada en un desierto desolado, creyendo que morirá de humillación. Pero es en ese confín del mundo, bajo la mirada de un misterioso jefe tribal, donde encuentra no solo el amor, sino también su verdadero yo. Una historia extraordinaria de aceptación, fuerza interior y el camino hacia la verdadera libertad. El viento frío y punzante del mar soplaba, trayendo consigo humedad y el salado olor a salitre. Colándose por cada grieta de las piedras de la fortaleza aislada en el borde de la frontera occidental. Isabela, hija del duque Fernando de Castilla, permanecía erguida, su pesado vestido de seda empapado de humedad y con lágrimas a punto de brotar. El corsé le apretaba hasta asfixiarla, pero se negaba rotundamente a que su padre viera cualquier signo de debilidad. «Este es tu castigo, Isabela», declaró fríamente el duque Fernando de Castilla, su voz resonando en el espacio vacío del patio de la fortaleza, donde solo unos pocos soldados y sirvientes eran testigos. «Tu terquedad y tus ideas descabelladas han deshonrado el nombre de los Castilla por última vez». Las mejillas de Isabela ardían, no por vergüenza, sino por la indignación. A sus 20 años había rechazado todas las propuestas de matrimonio, dedicando su tiempo a los libros, la astronomía y los debates filosóficos en lugar de a las fiestas de té y los bailes. Esto había provocado la profunda desaprobación de su padre, un hombre que siempre valoró el honor y la tradición por encima de todo. «Será llevada al puesto de avanzada más remoto de nuestras tierras, donde el desierto comienza», continuó el duque Fernando de Castilla, dirigiéndose a un joven capitán que permanecía en posición de firmes. «Vivirá ahí, aprenderá a obedecer y olvidará sus fantasías. No regresará hasta que se convierta en una dama apropiada». Isabela levantó la cabeza con horror. «Padre, por favor, silencio», siseó el duque Fernando de Castilla. «Has tenido todas las oportunidades para ser la hija que deseaba. Ahora aprenderás las consecuencias de la desobediencia». El capitán la miró con ojos fríos e inexpresivos. A diferencia de la mirada de desprecio de su padre, su expresión no revelaba nada, ni asco ni triunfo, solo obediencia. Simplemente asintió una vez, aceptando la orden sin comentario. «Ella es tuya ahora», dijo el duque Fernando de Castilla, dándose la vuelta. «Llévala y asegúrate de que no cause problemas». Cuando su padre montó a caballo sin una sola mirada atrás, Isabela sintió que su mundo se derrumbaba. Desterrada a una tierra extraña, entregada a soldados desconocidos, todo porque no podía ser la hija que su padre deseaba, el capitán se acercó a ella, sus movimientos decididos y distantes. Ella se estremeció cuando extendió la mano hacia ella, pero él solo tomó la pequeña bolsa que contenía sus pocos libros y herramientas astronómicas. Con un gesto, le indicó que lo siguiera. Al salir de la fortaleza, el polvo arremolinándose alrededor, Isabela lanzó una última mirada desesperada por encima del hombro. Su padre ya se había ido, y con él, la vida que había conocido. Caminaron durante días a través de vastas extensiones de desierto árido y matorrales. Los pies de Isabela se ampollaron dentro de sus zapatos de cuero suave, inadecuados para el terreno implacable. Su piel se quemó a pesar del chal que se echó sobre la cabeza, y su garganta le dolía constantemente por la sed. Esperaba crueldad de los soldados que le escoltaban, hombres que su padre había descrito como duros e implacables, pero ellos solo mantuvieron la distancia, cumpliendo su deber mecánicamente, sin una palabra superflua ni un gesto cruel. No lo obligaron a caminar hasta el agotamiento. Cuando tropezaba, se detenían sin comentar, permitiéndole descansar. Por la noche, encendían fuegos y compartían agua y comida seca, manteniendo el silencio y la distancia. En la tercera noche, una tormenta de arena inesperada se desató, feroz y devastadora. El viento aullaba, la arena volaba cegadoramente, engullendo todo a la vista. En ese caos, Isabela vio su oportunidad. Con sus últimas fuerzas, huyó, lanzándose a la noche de arena y viento sin saber a dónde iba, solo sabiendo que debía escapar del control de su padre. Corrió y corrió, hasta que el agotamiento la venció, y cayó, su cuerpo hundiéndose en la arena. Cuando despertó, el sol ya estaba alto. Yacía en medio de un mar de arena, sin rastro de los soldados ni del camino. Estaba completamente perdida. Pero una extraña sensación de libertad se coló en ella, aunque solo fuera fugaz. Se arrastró, tratando de encontrar signos de vida.
Al quinto día, el cuerpo de Isabela había comenzado a adaptarse de manera sorprendente. Sus pasos se volvieron más seguros, su respiración menos forzada. Se dio cuenta de cómo leía el paisaje, encontrando pequeños indicios de agua donde solo veía rocas, detectando plantas comestibles donde solo veía vacío. Esa noche, mientras acampaba bajo un vasto dosel de estrellas, Isabela se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no era la dama débil y dependiente. Se había convertido en una superviviente, una parte de esta dura naturaleza salvaje. En la mañana del sexto día, mientras Isabela intentaba encontrar su camino, vio una silueta alta que aparecía en la cima de una duna. Era un hombre, de complexión robusta, piel curtida por el sol, vestido con ropas sencillas hechas de pieles. Se quedó allí, observándola con ojos agudos pero sin hostilidad. Isabela se había preparado para lo peor, pero él solo levantó la mano en señal de paz y se acercó. «¿Estás perdida?», preguntó con voz grave y cálida. Su español era un poco vacilante, pero claro. Isabela sintió demasiado exhausta para hablar. «Soy Ramiro», dijo, «jefe de la tribu del viento. ¿Necesitas ayuda?». Ramiro llevó a Isabela a su aldea, un pequeño asentamiento enclavado en un oasis oculto, protegido por palmeras y acantilados. Los niños detuvieron sus juegos cuando Ramiro condujo a Isabela al asentamiento. Las mujeres levantaron la vista de sus labores, sus expresiones curiosas, pero no hostiles. Isabela se apretó el chal raído alrededor de los hombros, dolorosamente consciente de su aspecto desaliñado y su figura imperfecta. «Ven», dijo Ramiro, guiándola hacia una pequeña vivienda hecha de ramas y hojas de palma. Una mujer mayor apareció, su rostro un mapa de arrugas, sus ojos agudos y evaluadores. Habló rápidamente con Ramiro en su idioma. Él respondió con calma, ocasionalmente haciendo un gesto hacia Isabela. «Esta es abuela Sol», explicó Ramiro. «Mi abuela, te quedarás con ella». Antes de que Isabela pudiera protestar, él se dio la vuelta y se fue, dejándola con la anciana. Abuela Sol le hizo señas para que entrara en la vivienda. El interior era sorprendentemente fresco y ordenado, con esteras tejidas cubriendo el suelo y varias herramientas y recipientes dispuestos ordenadamente a lo largo de las paredes. Abuela Sol señaló una estera para dormir en la esquina, luego a una olla de barro con agua. El mensaje era claro. Este era el espacio de Isabela y era bienvenida a refrescarse. Esa noche Isabela observó las rutinas diarias de la tribu desde la puerta de la vivienda de Abuela Sol. Los niños ayudaban con las tareas sin quejarse. Las mujeres trabajaban juntas, moliendo maíz y preparando comida, sus movimientos eficientes y con propósito. Los hombres regresaban de la casa, compartiendo su botín equitativamente entre las familias. No había el caos que ella había esperado, ni la salvajidad que su padre había descrito. En cambio, fue testigo de una comunidad unida por el respeto mutuo y la cooperación. Cuando Abuela Sol le trajo un cuenco de guiso, Isabela lo aceptó agradecida. La anciana lo observó comer, luego asintió con aprobación. «Gracias», dijo Isabela, sintiendo que las palabras eran insuficientes. Abuela Sol no entendía las palabras en español, pero parecía reconocer el sentimiento. Le di una palmadita en la mano a Isabela una vez, luego regresó a su propia comida. Más tarde, al caer la noche y arder los fuegos en toda la aldea, Isabela vislumbró a Ramiro sentado entre los ancianos de la tribu. A la luz del fuego, rodeado de su gente, no se parecía en nada al guía silencioso y estoico de su viaje. Aquí era respetado, integral, en paz. Por primera vez desde el abandono de su padre, Isabela sintió un atisno de esperanza. Quizás este castigo podría convertirse en algo completamente diferente. Pasaron los días, e Isabela luchó por encontrar su lugar. Sus manos suaves se ampollaron mientras intentaba ayudar con las tareas diarias. Sus torpes esfuerzos para moler maíz o tejer cestas a menudo terminaban en frustración. Las mujeres nunca se burlaron de ella, pero sus miradas de reojo decían mucho sobre la diferencia. Una mañana, Abuela Sol le entregó una olla de barro y señaló hacia el arroyo. Isabela entendió. Traer agua, una tarea sencilla. Sin embargo, cuando llenó el pesado recipiente, apenas pudo levantarlo. A mitad de camino de regreso a la aldea, la olla se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo rocoso. Isabela miró fijamente los pedazos rotos con lágrimas en los ojos. Incluso esta tarea básica estaba más allá de sus capacidades.
Se arrodilló para recoger los fragmentos, cortándose el dedo en el proceso. Una sombra cayó sobre ella. Al levantar la vista encontró a Ramiro de pie sobre ella, con la expresión ilegible. Se preparó para la ira o el desprecio. En cambio, él se agachó a su lado y suavemente tomó su mano herida, examinando el corte. De una pequeña bolsa en su cintura sacó una hoja que machacó entre sus dedos antes de presionarla sobre su herida. La hemorragia se detuvo casi de inmediato. «Deja esto», dijo, señalando la olla rota. Le entregó un recipiente de agua más pequeño de su cinturón. «Empieza con lo que puedas llevar». La sencilla sabiduría de sus palabras la conmovió profundamente. No estaba bajando las expectativas por lástima. Le estaba enseñando a construir fuerza gradualmente. Esa noche, Isabela notó a Ramiro observándola al otro lado del fuego central mientras ayudaba a Abuela Sol a preparar la cena. Cuando sus ojos se encontraron, él no desvió la mirada. En cambio, asintió ligeramente, reconociendo sus esfuerzos. Al día siguiente apareció en la vivienda de Abuela Sol con un manojo de plantas. A través de gestos y palabras sencillas, comenzó a enseñarle a Isabela qué plantas curaban, cuáles podían comerse, cuáles eran venenosas. Su paciencia la sorprendió. Nunca mostró frustración cuando ella confundía hojas de aspecto similar u olvidaba sus nombres. «¿Por qué me ayudas?», finalmente preguntó. Ramiro consideró su pregunta cuidadosamente. «No eres lo que tu padre cree», dijo. «Tampoco eres lo que tú crees». Sus palabras permanecieron en su mente mucho después de que él se fuera. Por primera vez en su vida, alguien estaba viendo más allá de su apariencia, más allá de sus fracasos. Alguien estaba viendo posibilidades. Las semanas se convirtieron en meses. El calor del verano dio paso a noches de otoño más frescas. Las manos de Isabela se endurecieron. Su piel se bronceó bajo el sol del desierto. La olla de agua más pequeña había sido reemplazada por otras cada vez más grandes a medida que su fuerza mejoraba. Las mujeres de la tribu ya no la observaban con curiosidad, sino que la incluyeron en su círculo, enseñándole su idioma, mostrándole sus costumbres. Una tarde, mientras la luna de la cosecha colgaba baja en el cielo, Ramiro se acercó a Isabela mientras ella estaba sentada fuera de la vivienda de Abuela Sol, trabajando en una cesta. «Ven», dijo simplemente. Curiosa, ella lo siguió lejos de la aldea, por un sendero estrecho que serpenteaba entre los acantilados. Subieron en silencio hasta llegar a una repisa con vistas al vasto valle. Abajo, los fuegos de la aldea parpadeaban como estrellas terrestres. Ramiro se sentó en una roca plana y le indicó que se uniera a él. De una bolsa, sacó una pequeña flauta de madera. «Mi padre hizo esto», explicó, deslizando sus dedos sobre los intrincados grabados. «Me enseñó que la música habla cuando las palabras no pueden». Se llevó la flauta a los labios y comenzó a tocar. La melodía que surgió era inquietante, una canción de anhelo, de belleza encontrada en lugares desolados. Isabela cerró los ojos, dejando que la música la invadiera. Cuando la última nota se desvaneció en la noche, los abrió y encontró a Ramiro mirándola fijamente. «Es hermoso», susurró. «Como tú», respondió él, con voz baja y segura. Isabela contuvo el aliento. Nadie la había llamado hermosa antes. Siempre había sido la diferente, la decepción, la carga. Sin embargo, en los ojos de Ramiro, no vio engaño, solo una apreciación genuina. «Tu padre solo veía lo que no podías hacer. No veía tu fuerza, tu amabilidad, tu mente ágil», señaló hacia la aldea de abajo. «Mi gente lo ve, yo lo veo». Las lágrimas brotaron en los ojos de Isabela. «Yo no era nada allí», admitió. «Un fracaso. Aquí te estás convirtiendo en ti misma», dijo Ramiro. Dudó. Luego extendió lentamente la mano para tocar la suya. «Por eso te acepté ese día, no como castigo, sino como posibilidad». Bajo el vasto cielo del desierto, con la aldea brillando debajo de ellos, algo cambió entre ellos. Un reconocimiento, una conexión que trascendía las circunstancias que los habían unido. Cuando Ramiro la llevó de regreso a la vivienda de Abuela Sol esa noche, Isabela se dio cuenta de que lo que había comenzado como su mayor humillación, de alguna manera se había convertido en su camino hacia la libertad. La advertencia llegó con la primera helada del invierno.
Un explorador regresó a la aldea, sin aliento, con la noticia. Hombres blancos se acercaban desde el este, soldados acompañados por un noble vestido elegantemente. «Tu padre», le dijo Ramiro a Isabela con el rostro grave, «viene con el ejército». El miedo se apoderó de su corazón. ¿Por qué regresaría? Él me desterró. «Quizás se arrepiente de su decisión», dijo Ramiro, aunque su tono sugería que creía lo contrario. Esa noche, el consejo de la tribu se reunió. Isabela, ahora lo suficientemente fluida en su idioma para entender, escuchó mientras debatían. Algunos abogaban por la reubicación inmediata a sus terrenos de invierno. Otros insistían en mantener su posición. Este era su territorio por derecho ancestral. Ramiro habló al final. «No huiremos», declaró. «Pero no lucharemos a menos que nos obliguen. La disputa de los hombres blancos no es con nuestra gente, sino conmigo y con ella». Asintió hacia Isabela. Después de que el consejo se dispersó, Ramiro se acercó a ella. «Debes decidir», dijo en voz baja. «Si tu padre ha venido a reclamarte, ¿irás?». 6 meses antes, Isabela habría aprovechado la oportunidad de regresar a la civilización, a los baños y camas adecuadas, a la comida y el idioma familiares. Ahora, la idea la llenaba de pavor. «Mi lugar está aquí», dijo con firmeza. «Con tu gente, contigo». Algo parpadeó en los ojos de Ramiro. Alivio, quizás, o una emoción más profunda. Le tocó la mejilla suavemente. «Entonces, enfrentaremos esto juntos». Los soldados llegaron al día siguiente, 12 hombres a caballo, liderados por un capitán de ojos duros. Detrás de ellos cabalgaba el duque Fernando de Castilla, luciendo tan imperioso como siempre a pesar del polvo del viaje. La gente de la tribu se reunió en la entrada de la aldea, sin amenazar ni retroceder. Ramiro estaba en el centro de ellos, alto y orgulloso, con Isabela a su lado. Los ojos del duque Fernando de Castilla se abrieron de par en par cuando vio a su hija. «Isabela, gracias a Dios que estás viva. Hemos venido a rescatarte de estos salvajes». El desprecio familiar en su voz la hizo estremecerse, pero ella se mantuvo firme. «No necesito ser rescatada, padre». Su expresión se oscureció. «No seas absurda. Mírate. Vestida con pieles de animales, viviendo en la inmundicia. Lo que sea que estas criaturas te hayan hecho, termina hoy». Ramiro dio un paso adelante, con la mano levantada en señal de paz. «Ella se queda o se va por su propia elección», dijo en un español cuidadoso. «No por la tuya, no por la mía». El rostro del duque Fernando de Castilla se puso rojo de ira. «¿Cómo te atreves a hablarme así, salvaje?». «Padre», interrumpió Isabela, su voz más fuerte de lo que nunca había usado con él. «Elijo quedarme». «Esto es absurdo», balbuceó el duque Fernando de Castilla, su rostro contorsionándose aún más. «Capitán, detenga a mi hija de inmediato. Claramente ha sido embrujada por estos salvajes». El capitán dudó, observando a los guerreros de la tribu que habían cambiado sutilmente sus posiciones, formando un semicírculo protector alrededor de Ramiro e Isabela. «Señor», dijo el oficial con cautela, «fuimos enviados a investigar informes de una mujer blanca retenida. Si ella se queda voluntariamente...». «No está en su sano juicio», espetó el duque Fernando de Castilla. Se volvió hacia Isabela, su voz adoptando un tono calculador. «Querida, entiendo que has pasado por una prueba. Tu condición siempre te ha hecho vulnerable a la manipulación. Vuelve a casa y todo será perdonado». Isabela sintió a Ramiro tensarse a su lado. Aunque no entendía todas las palabras, claramente reconoció la amenaza subyacente. «Mi condición», repitió, «una vida de vergüenza y resentimiento cristalizando en claridad. ¿Te refieres a mi diferencia? ¿La gran decepción que me hizo indigna de tu amor?». El rostro de su padre se endureció. «No seas dramática. He arreglado un matrimonio adecuado para ti. Un noble con considerables propiedades en la capital. Está dispuesto a pasar por alto tus defectos». «Otro castigo disfrazado de oportunidad», dijo Isabela en voz baja. «No, padre. Encontré algo aquí que nunca me diste. Respeto, aceptación, propósito». La delgada capa de paciencia del duque Fernando de Castilla se resquebrajó. «¡Basta!», se volvió al capitán. «Le ordeno que recupere a mi hija. Ahora». El oficial, a regañadientes,
Hizo una señal a sus hombres para que avanzaran. Al hacerlo, los guerreros de la tribu levantaron sus armas, sin atacar, pero claramente preparados para defenderse. En ese momento de tensión, Ramiro dio un paso adelante, colocándose directamente entre Isabela y los soldados. Su voz resonó clara y dominante. «Esta mujer está bajo mi protección», declaró. «Por vuestra propia ley, su padre me la desterró a este hombre. Ya no es suya para reclamarla». El capitán frunció el ceño. «¿Es esto cierto, señor? ¿Desterró voluntariamente a su hija a este hombre?» El duque Fernando de Castilla balbuceó. «Como castigo, no como un regalo». Sin embargo, renunció a todos los derechos sobre ella. Presionó a Ramiro, ante testigos en la fortaleza. El capitán parecía incómodo. ¿Si hubo una transferencia formal? «Esto es absurdo», explotó el duque Fernando de Castilla. «No voy a ser sermoneado sobre la ley por un salvaje». En el tenso silencio que siguió, Isabela se movió para colocarse junto a Ramiro. «Me quedo por elección», dijo con firmeza. «Déjanos en paz, padre». El enfrentamiento podría haber terminado pacíficamente, si no fuera por el orgullo del duque Fernando de Castilla. Cuando el capitán comenzó a retirar a sus hombres, el padre de Isabela de pronto sacó una pistola oculta. «Si no puedo recuperar a mi hija, entonces tú tampoco la tendrás, salvaje». Todo sucedió en un instante. El arma se disparó. Ramiro se movió para proteger a Isabela. Un grito resonó cuando la bala encontró su objetivo, no en Ramiro, sino en el hombro de un guerrero de la tribu que se había lanzado hacia adelante para proteger a su jefe. El caos estalló. Los soldados, sorprendidos, lucharon para controlar la situación. Los guerreros de la tribu se abalanzaron, desarmando al duque Fernando de Castilla y rodeando a los soldados. «¡Alto!», la orden de Ramiro cortó el tumulto. «No más sangre». Los guerreros dudaron, con las armas aún levantadas. El capitán, para su crédito, ordenó a sus hombres que bajaran las armas. «Este hombre», dijo Ramiro, señalando al duque Fernando de Castilla, «ha roto la paz. Llévenselo». El capitán asintió sombríamente. Disparó sin provocación. Se enfrentará a la justicia militar. Se volvió hacia Isabela. «Señorita Isabela, ¿está segura de su decisión de quedarse?» «Más segura que nunca de cualquier cosa», respondió. Cuando los soldados se marcharon con su padre bajo custodia, Isabela corrió a ayudar al guerrero herido. Valiéndose de los conocimientos de curación que Ramiro le enseñaba, limpió y vendó su herida, aplicando cataplasmas de hierbas que ella misma había recogido. Esa noche, mientras la aldea celebraba la valentía de los guerreros y su exitosa defensa, Ramiro buscó a Isabela. La encontró sentada sola, junto a una pequeña hoguera, perdida en sus pensamientos. «Estás preocupada», observó, sentándose a su lado. «Él te habría matado», susurró ella. «Mi propio padre te habría asesinado antes de aceptar mi elección». Ramiro le tomó la mano suavemente. «Algunos hombres no pueden ver más allá de sí mismos. Tu padre te ve como una posesión, no como una persona». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabela. «Toda mi vida creí que no valía nada porque él me lo decía, porque no encajaba con lo que él deseaba». «Para mí», dijo Ramiro suavemente, «eres perfecta tal como eres, fuerte, sabia, hermosa». Le tocó el rostro, limpiándole una lágrima. «Tu cuerpo lleva bien la vida, tu corazón lleva la bondad, tu mente lleva la sabiduría. ¿Qué más podría querer un hombre en una mujer?». En ese momento, rodeada por la noche y los sonidos distantes de la aldea, Isabela sintió que las últimas cadenas de su pasado finalmente se rompían. La primavera llegó al valle en un estallido de flores silvestres y nuevo crecimiento. Había pasado un año desde la llegada de Isabela a la comunidad del desierto, un año de aprendizaje, adaptación y de encontrar su verdadero yo. La mujer que ahora se movía con confianza por la aldea se parecía poco a la criatura asustada y avergonzada que había llegado en desgracia. Su cuerpo seguía siendo de figura completa, pero ahora era fuerte, capaz de cargar agua, recoger leña y cuidar los jardines. Su piel se había oscurecido bajo el sol del desierto, y su peinado elaborado de antaño había sido reemplazado por trenzas sencillas adornadas con cuentas y plumas. Más significativamente,
Su espíritu se había transformado. Donde antes solo había habido autoaversión y miedo, ahora había propósito y orgullo. La tribu la llamaba Nalani, que significa el cielo en su lengua. Un nombre que le dio Abuela Sol, quien dijo que los ojos de Isabela reflejaban la inmensidad del cielo. Había encontrado su lugar como sanadora, combinando el conocimiento que Ramiro le había enseñado con remedios que recordaba de los diarios de su abuela. Los niños ya no la miraban fijamente por su tamaño, sino que corrían hacia ella con sus rasguños y fiebres, sabiendo que sus manos suaves traerán alivio. Y Ramiro, el hombre que la había recibido como castigo, pero la atesoraba como un regalo, se había convertido en su esposo según las costumbres de la tribu, su unión bendecida por los ancianos de la tribu durante la ceremonia del solsticio de invierno. Una tarde cálida, mientras Isabela recolectaba plantas medicinales en el borde del valle, un explorador se acercó con noticias. Venían visitantes, hombres blancos, pero no soldados. Entre ellos había una mujer. Curiosa, Isabela regresó a la aldea. El pequeño grupo que llegó estaba formado por un intérprete militar, un médico y una mujer esbelta con ropa de viaje práctica. «Señorita Isabela», llamó la mujer, al ver a Isabela. «Soy Carmen Ríos, de la Gaceta del Reino. He venido a entrevistarla sobre sus experiencias». Isabela intercambió una mirada con Ramiro, quien asintió alentadoramente. «Mi nombre ahora es Nalani», respondió. «Pero sí, una vez fui Isabela de Castilla». «Su historia ha causado bastante sensación en las ciudades del este», explicó Carmen. «La hija de un duque desterrada, que eligió quedarse con la comunidad del desierto en lugar de regresar a la civilización. La gente está fascinada». Isabela sonrió. Así es como se cuenta la historia, no como una mujer considerada indomable y desterrada como castigo. Carmen pareció avergonzada. «Bueno, algunos periódicos menos reputados sí tomaron ese ángulo, me temo. Esa es parte de la razón por la que estoy aquí, para contar la verdadera historia». «La verdadera historia», dijo Isabela suavemente, tomando la mano de Ramiro, «es que nunca fui castigada. Fui liberada». Pasaron los años, las estaciones cambiando como las páginas de un libro. Isabela, ahora conocida solo como Nalani, y Ramiro, construyeron una vida rica en propósito y amor. Nunca tuvieron hijos propios, pero se convirtieron en figuras queridas para los jóvenes de la tribu, enseñándoles el equilibrio entre las viejas costumbres y el mundo cambiante más allá de su valle. La historia de la noble dama y el jefe de la tribu se convirtió en leyenda, extendiéndose mucho más allá de los territorios. Los artículos de Carmen Ríos habían despertado interés, luego admiración, y luego un cambio en la forma en que algunos orientales veían a las comunidades indígenas del oeste. Cuando Abuela Sol falleció, pacíficamente mientras dormía, Nalani asumió su papel como la sanadora anciana de la tribu y guardiana de la sabiduría femenina. Su vivienda se convirtió en un lugar donde las jóvenes de la tribu, y ocasionalmente valientes jóvenes mujeres blancas de asentamientos cercanos, venían en busca de consejo y aprendizaje. El cabello de Ramiro se había plateado con el tiempo, pero su fuerza permanecía, al igual que su tranquila dignidad. Juntos, él y Nalani ayudaron a su gente a navegar las relaciones cada vez más complejas con los colonos blancos y los funcionarios del gobierno, sirviendo como puentes entre mundos. En el 20º aniversario de su llegada, Nalani se sentó con Ramiro en su saliente especial con vistas al valle. La aldea de abajo había crecido, incorporando algunas comodidades modernas mientras mantenía su carácter y tradiciones esenciales. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Ramiro, su español ahora fluido después de años de conversaciones nocturnas. «¿De quedarte con nosotros? ¿Conmigo?». Nalani sonrió, tomando su mano curtida entre sus suyas. «Ni por un solo momento. Mi padre pensó que me estaba condenando a una vida de sufrimiento. En cambio me dio el mayor regalo, la oportunidad de descubrir quién soy realmente». Ramiro asintió, sus ojos reflejando el atardecer. «Cuando tu padre te trajo ese día, los otros jefes pensaron que era un tonto por aceptarte. Solo veían una carga, una mujer que no encajaba con sus expectativas, que no sabía nada de nuestras costumbres». «¿Y qué viste tú?», preguntó ella, aunque sabía la respuesta. «Vi a una mujer cuyo cuerpo hablaba de abundancia en una tierra de escasez, cuyos ojos contenían más coraje del que sabía, cuyo espíritu estaba atrapado, esperando volar». Le tocó la mejilla suavemente. «Te vi a ti, Nalani, no lo que otros decían que eras».
Al caer la noche y aparecer las estrellas sobre ellos, Nalani reflexionó sobre el extraño camino que le había llevado hasta allí, del rechazo a la aceptación, de la vergüenza al orgullo, del castigo al amor. Lo que su padre había pretendido como su mayor humillación se había convertido en su mayor bendición. Al perder todo lo que le habían enseñado a valorar, había encontrado lo que realmente importaba. Un amor que veía más allá de las apariencias, un propósito que servía a los demás y un hogar al que pertenecía exactamente como era.